Me llamo David, soy un hombre de 32 años, nacido y criado en la misma ciudad. He vivido siempre una vida bastante normal, sin grandes sobresaltos ni eventos fuera de lo común. Trabajo como arquitecto y mi vida gira en torno a mi trabajo, amigos y los pocos momentos de descanso que tengo, nada fuera de lo normal. No soy de esos que creen en historias de fantasmas, brujas o cosas por el estilo. Siempre he considerado esas historias como supersticiones sin sentido, pero lo que ocurrió hace unas semanas me ha hecho replantearme todo lo que pensaba saber sobre lo inexplicable. Ahora, lo que estoy a punto de contarles me sigue rondando la cabeza, y aunque sé que puede sonar a locura, no puedo dejar de pensar que si yo lo hubiera sabido antes, tal vez nunca habría cruzado esa puerta. Esta es mi historia. Era una tarde gris, una de esas que presagian lluvia pero nunca se deciden a caer. Caminaba por las calles del barrio más apartado de la ciudad, un lugar que siempre había considerado olvidado por la mayoría de la gente. Era uno de esos lugares donde las construcciones tienen más historia que habitantes y las aceras parecen más sucias de lo que deberían. Había pasado ya un largo día de trabajo, las horas parecían arrastrarse de una manera inerte y necesitaba despejarme. Sin rumbo, sin motivo, simplemente caminar hasta que el aire frío me despejara un poco la mente. Era una costumbre mía en esos días monótonos en los que me sentía como si el tiempo me aplastara, sin ofrecerme nada emocionante, nada que pudiera romper la rutina. Caminé y caminé, dejando que mis pasos me guiaran, hasta que llegué a una esquina donde una luz tenue iluminaba el cartel de una pequeña tienda. Al principio no le presté demasiada atención, pero algo me detuvo en seco. En el cartel, casi borroso y desvaído por el paso del tiempo, leía las palabras, las cariñosas. No tenía ni idea de qué significaba eso, ni si siquiera era un negocio, una tienda o algo más. Las letras rojas se destacaban en el fondo oscuro, pero lo extraño era que no había otros carteles por la zona. El cartel parecía estar esperando que lo mirara, y aunque en mi mente resonaba una pequeña alarma, mis pies no se movían. La curiosidad era más fuerte. No tenía nada que perder, pensé. Estaba cansado de todo lo demás. Empecé a caminar hacia la puerta de la tienda, que estaba entreabierta. Al empujarla, un crujido resonó en el aire, como si la puerta llevara años sin abrirse. Un aire pesado, frío y denso salió de allí, envolviéndome con un susurro que no pude identificar. Al principio, mi mente trató de justificarlo, de encontrar una razón lógica, pero había algo en ese lugar que no me dejaba tranquilo. Era un contraste extraño, el aire exterior era fresco y limpio, pero aquí dentro sentí que todo estaba más denso, como si algo me estuviera observando, pero no podía ver qué. La tienda estaba decorada con muebles antiguos, de esos que parecen haber pertenecido a otras épocas, y las paredes estaban llenas de espejos enmarcados en madera oscura. La luz en el interior era tenue, casi fantasmal, como si el tiempo hubiera quedado suspendido allí. En una mesa central había velas encendidas, pero la luz de estas no iluminaba más que unos pocos centímetros alrededor. En las paredes había pinturas que parecían desvanecerse con el tiempo, figuras extrañas de rostros que no podía identificar. Un extraño calor emanaba de las velas, pero no era un calor normal, era algo inquietante, como si estuviera en un lugar donde el tiempo y el espacio no existieran de manera convencional. En el centro de la sala, una mujer se levantó. No la había visto al principio, pero al dar un paso más, la observé con más detalle. Era delgada, alta, con una melena negra que caía hasta su cintura. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos no eran humanos. Eran profundos, oscuros, como si pudieran atravesarte por completo con solo mirarte. Su mirada se clavó en la mía y me sentí como si me estuviera leyendo, no como una persona lee un libro, sino como si estuviera desentrañando algo dentro de mí que ni yo mismo comprendía. Su sonrisa, a pesar de ser amable, me causó una sensación extraña, como si hubiera algo detrás de ella que no podía ver. Me invitó a acercarme, y como si estuviera siendo guiado por una fuerza que no entendía, mis pies me llevaron hacia ella. No pude evitarlo. Estaba atrapado. Ella habló en un tono suave, casi melódico, como si cada palabra tuviera un peso que no podía evadir. Bienvenido, querido.
¿Qué te trae a las cariñosas? No supe qué responder. Mi mente trató de procesar la pregunta, pero las palabras no salían de mi boca. Algo dentro de mí, algo instintivo, me decía que debía irme, que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. Solo pude articular algunas palabras entrecortadas, algo sobre un largo día de trabajo, sobre querer descansar, sobre no esperar encontrar nada extraordinario. Ella sonrió y me indicó que me sentara en una silla cerca de la mesa. En un gesto elegante, empezó a preparar una bebida. Me ofreció un té que olía dulcemente, una mezcla extraña que no pude identificar. Lo tomé sin pensarlo demasiado. Sentía que mi cuerpo ya no respondía del todo, que había algo que me mantenía allí, algo que no podía romper. El líquido entró en mi garganta, suave al principio, pero luego algo extraño sucedió. Un calor intenso recorrió mi cuerpo, como si mi piel estuviera absorbiendo algo ajeno a mí. Me sentí mareado, mis pensamientos comenzaron a dispersarse, y lo que antes era un ambiente cargado comenzó a volverse cada vez más denso. Lo siguiente que ocurrió fue un cambio sutil pero inconfundible. Las luces de la habitación comenzaron a titilar. Las sombras en las paredes se alargaron, distorsionándose de maneras que no tenían sentido. Sentí como si el aire se volviera espeso, como si me costara respirar. Fue entonces cuando las mujeres en la sala, que antes parecían tan tranquilas, comenzaron a moverse de una manera extraña, como si no fueran realmente humanas. Sus sonrisas seguían intactas, pero sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Me levanté, pero mis piernas no respondían. El reloj en la pared dejó de marcar el tiempo, y todo a mi alrededor parecía volverse más oscuro, más irreal. Los murmullos entre las mujeres se hicieron más fuertes, como si hablara un idioma que nunca había oído, pero que de alguna manera podía entender. De repente, una de ellas se levantó y se acercó a mí. La miré, y sus ojos reflejaban una oscuridad profunda que me hizo temblar. Me dijo que todo tenía un precio, que todo lo que buscaba en ese lugar tendría que ser pagado. Pero no pude responder. Mi mente ya no podía comprender lo que estaba sucediendo. La mujer se acercó aún más, y fue en ese momento cuando el horror se apoderó de mí. No era solo una sensación, era una certeza. Lo que estaba viviendo no era una casualidad, no era un mal sueño. Había cruzado una línea, una frontera entre dos mundos, y ya no había vuelta atrás. Los espejos de las paredes reflejaban figuras que no estaba seguro de haber visto antes, figuras oscuras que se movían en la penumbra, que me observaban desde dentro del vidrio. De repente, la sala se desvaneció. Ya no estaba en el mismo lugar, ni en la misma realidad. Estaba atrapado en un espacio vacío, un lugar sin tiempo ni forma. Los ecos de risas, murmullos y susurros se repitieron en mis oídos, pero no pude ver quién los hacía. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente inmovilizado. Fue entonces cuando la figura del espejo, la mujer, se apareció frente a mí, solo que ahora su rostro no era el mismo. Su sonrisa ya no era tranquila, ni suave. Era una mueca, algo siniestro, algo que me estaba devorando por dentro. El tiempo pasó, o al menos, eso pensé. No sé cuánto estuve allí, pero cuando finalmente volví a sentir el suelo bajo mis pies, ya no estaba en la tienda. No sabía cómo había salido, pero algo dentro de mí había cambiado. Mi mente estaba nublada, mis recuerdos fragmentados, y mi cuerpo seguía temblando. La calle parecía la misma, pero el aire se sentía diferente. No era la misma ciudad que había conocido antes. Algo me estaba observando, algo que no podía explicar. Desde ese día, no he podido dejar de pensar en las cariñosas. Cada noche, siento que algo me sigue, que no me he liberado de esa experiencia. Y aunque trato de vivir como si nada hubiera pasado, sé que algo me espera, que esas mujeres aún están allí, esperando por mí, esperando por todos los que caen en su trampa. Historia 2. Mi nombre es Luis, tengo 28 años, trabajo como diseñador gráfico en una pequeña agencia de publicidad, una vida bastante común, de esas que pasan desapercibidas entre el bullicio de la ciudad. No me considero alguien supersticioso, ni me atraen los mitos urbanos ni las leyendas de terror.
Para ser sincero, siempre he pensado que todo eso de las brujas, fantasmas y otras supersticiones son cuentos inventados para asustar a los niños o hacer más entretenidas las noches aburridas. Lo que estoy a punto de contarles no es algo que yo esperara, ni mucho menos algo en lo que alguna vez hubiera creído. Todo esto ocurrió hace un mes, y desde entonces no he podido quitarme la sensación de que algo extraño me sigue. Algo que aún no entiendo y que jamás podré olvidar. Era una tarde calurosa de principios de verano, con el sol pegando fuerte y el aire húmedo que te hace sentir pegajoso. Salí de la oficina con la cabeza llena de ideas y pendientes, como siempre. Decidí darme una vuelta antes de regresar a casa, despejar un poco la mente, porque llevaba días con la cabeza embotada de tanto trabajo. Caminé sin rumbo fijo, por las calles de siempre, esas que ya tenía grabadas en mi memoria. A veces, cuando necesito desconectar, suelo caminar durante horas, observando sin ver realmente, pensando en nada y, al mismo tiempo, pensando en todo. Esa tarde no era diferente, o al menos eso pensé al principio. Mientras paseaba por el barrio, noté que la luz parecía estar cambiando. Un tono rojizo se cernía sobre las calles, como si el sol estuviera dándose su último respiro antes de esconderse. De repente, algo llamó mi atención. En una esquina, una pequeña tienda que nunca había notado antes, aunque juraría que siempre había estado ahí. Estaba justo al lado de una librería, un local anticuado que vendía libros viejos y de segunda mano, siempre medio vacío. Sin embargo, lo que realmente atrajo mi mirada fue el cartel de la tienda, que se veía antiguo y descolorido, como si el tiempo hubiera pasado por encima de él sin piedad. En letras rojas y con una tipografía extraña, que parecía salida de otro siglo, se leía Las Cariñosas. Pensé que debía haber pasado por ahí 1000 veces, pero no recordaba haberlo visto antes. Esa sensación de extrañeza se apoderó de mí por un instante, pero lo dejé pasar rápidamente. No era algo que me preocupara demasiado, tal vez solo estaba cansado o distraído. Sin embargo, algo en mi interior me empujó a acercarme. No era un impulso común, era como si la tienda misma me estuviera llamando. ¿A qué venía esa sensación? No tenía idea. La puerta de la tienda estaba entreabierta y un débil resplandor se filtraba por la rendija. El aire que salió de adentro tenía un aroma peculiar, algo dulce, algo que no podía identificar, pero que, al mismo tiempo, me resultaba familiar. Me sentí atraído por la idea de explorar el lugar, de ver qué había dentro, sin poder explicar exactamente por qué. Cruzando el umbral, la campanilla sobre la puerta sonó, y un escalofrío recorrió mi espalda, aunque traté de ignorarlo. Al entrar, el ambiente era extraño. La tienda estaba en silencio, pero un silencio denso, como si la misma atmósfera estuviera esperando algo. El lugar estaba repleto de objetos antiguos, muebles de época y decoraciones que parecían sacadas de una película antigua. Había espejos de gran tamaño, de esos con marcos ornamentales de madera tallada, algunos de ellos cubiertos por un fino polvo que los hacía parecer más viejos de lo que realmente eran. Los estantes estaban llenos de figuritas de cerámica, amuletos, y unas extrañas estatuillas que no reconocí. Todo en la tienda parecía tener un aire de misticismo, como si estuviera esperando a alguien como yo. En una mesa, en el centro de la tienda, había velas encendidas, con una llama pequeña pero firme, y a su alrededor, una serie de cartas de tarot dispuestas con sumo cuidado. El ambiente estaba cargado de una especie de magia que no sabía cómo describir. Nunca antes había estado en un lugar como ese. Lo más extraño fue que, a pesar de no reconocerlo, sentía una extraña sensación de familiaridad, como si todo eso hubiera estado siempre allí, en algún rincón de mi memoria, esperando a que lo descubriera. De repente, escuché un leve sonido detrás de mí. Al voltear, vi a una mujer. No era particularmente alta, pero su presencia llenaba la habitación. Tenía el cabello oscuro, largo, y sus ojos eran tan profundos que sentí como si pudieran ver dentro de mí, atravesar mis pensamientos más íntimos. Su rostro, aunque suave y amable, tenía una expresión que no supe identificar. Era como si estuviera aguardando algo, pero no me atreví a preguntarme qué. «Buenas tardes, querido», dijo con una sonrisa serena pero enigmática. «¿En qué puedo ayudarte?».
Mi respuesta fue automática. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero una especie de curiosidad me impulsó a decir. Solo estaba mirando, nunca había visto este lugar antes. Es interesante. La mujer asintió lentamente, como si hubiera entendido todo sin necesidad de que yo lo dijera en voz alta. Las Cariñosas no son una tienda cualquiera, respondió. Es un lugar donde el destino de las personas se cruza. Aquí, los que buscan, encuentran lo que necesitan. A veces, incluso sin saberlo. No estaba seguro de si debía tomarle en serio o no. Parecía una broma, pero la forma en que lo dijo me hizo dudar. Pensé que tal vez estaba siendo parte de algún tipo de performance o de una de esas experiencias para turistas. Pero algo en sus ojos me hizo callar y prestarle atención. Había algo en su voz, en su calma, que me hizo sentir pequeño, vulnerable, como si estuviera a punto de atravesar una puerta de la que no podría regresar. Después de un momento de silencio incómodo, la mujer me invitó a seguirla hacia el fondo de la tienda, donde un pasillo largo se extendía. Decidí seguirla, aunque algo en mi interior me decía que debía irme. Al final del pasillo había una puerta de madera, que se abrió con un suave crujido, revelando una habitación más oscura, iluminada únicamente por la luz de unas velas que parpadeaban tenuemente. La mesa en el centro de la habitación estaba cubierta por una tela morada, y sobre ella había una serie de objetos extraños, piedras de colores, amuletos, y lo que parecían ser más cartas de tarot. La mujer me invitó a sentarme frente a ella, y, sin saber por qué, lo hice. Me sentía extraño, como si estuviera entrando en un trance del que no podía escapar. Ella tomó las cartas y comenzó a barajarlas con una destreza que no parecía humana. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. Cuando terminó de barajar, me pidió que eligiera 3 cartas. Lo hice, con la misma sensación de estar en un sueño del que no podía despertar. Ella miró las cartas con atención, y luego levantó la vista hacia mí. Su expresión se tornó grave. El destino no es algo que se pueda cambiar, querido. Has venido buscando respuestas, pero lo que necesitas es algo más. Algo que no sabes que tienes dentro de ti. Su voz se tornó más baja, más intensa. Lo que has elegido no es casualidad. En ese momento, sentí que el aire de la habitación se volvía denso, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. La luz de las velas se desvió, lanzando sombras en todas direcciones. El suelo bajo mis pies parecía ceder, y de repente, las cartas comenzaron a brillar con una luz oscura, como si tuvieran vida propia. Estás marcado, Luis, dijo la mujer, su voz ahora más profunda, casi un susurro. Ya nada será igual para ti. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Las paredes se curvaban, la habitación se deformaba. No podía respirar. El aire era espeso, pesado, como si estuviera bajo el agua. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Los objetos a mi alrededor se distorsionaban, como si el tiempo y el espacio estuvieran colapsando. Y en ese momento, lo supe, lo que había estado buscando, lo que había cruzado esa puerta, no era algo que pudiera comprender. No era algo que pudiera dejar atrás. Estaba atrapado, como un insecto en una telaraña invisible. No sé cómo logré salir de allí, pero cuando finalmente volví a la calle, todo estaba distinto. La luz del día parecía apagada, las sombras parecían alargarse por todos lados. Mi reloj marcaba horas que no recordaba haber vivido. Salí corriendo, sin mirar atrás, sin entender qué me había pasado, pero sabiendo que nunca más sería el mismo. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa tienda, Las Cariñosas, siento una presión en el pecho, como si algo me observase desde dentro. Y aunque trato de vivir mi vida como antes, sé que algo me sigue. Algo que nunca debí haber encontrado. Así que, si alguna vez te encuentras frente a una tienda que lleva ese nombre, recuerda mis palabras, no entres. Porque lo que allí encuentres, no podrás dejarlo atrás. Historia 3. Mi nombre es Martín, y nunca me interesaron las leyendas ni las historias de terror. Soy un hombre pragmático, casi tosudo en mi falta de creencias en lo inexplicable.
Durante años, viví de manera tranquila en mi ciudad, rodeado de mi rutina, trabajo, amigos y familia. No tenía tiempo ni interés para lo místico, lo oculto ni lo sobrenatural. Pero todo cambió una tarde de invierno, cuando tomé una decisión de la que aún me arrepiento. Esa decisión me llevó a conocer un lugar del que jamás debí haber oído hablar, Las Cariñosas. Y créanme, si alguna vez escuchan ese nombre, no lo olviden. Pero sobre todo, no vayan. No recuerdo exactamente el momento en que mi vida cambió. Fue una tarde cualquiera, sin un brillo especial ni una señal que anunciara lo que estaba a punto de ocurrir. Había tenido una semana particularmente difícil en el trabajo, con plazos que se acercaban demasiado rápido y clientes exigentes. Decidí caminar hacia casa por una ruta diferente, una de esas que había dejado de lado por la familiaridad de los caminos usuales. Me apetecía escapar de la rutina, así que me dirigí por una zona menos transitada de la ciudad, llena de edificios antiguos y callejones sombríos que parecía que nadie visitaba ya. En medio de ese recorrido, algo llamó mi atención. Un local pequeño, en una esquina casi oscura, que no recordaba haber visto antes. No era una tienda grande ni llamativa, pero algo en la fachada captó mi mirada. Un cartel descolorido, colgado torcidamente, decía Las Cariñosas en letras rojas y gastadas por el tiempo. No había nada que sugiriera que fuera una tienda común, algo en su aspecto me pareció antiguo, casi olvidado. Aquel cartel, sin embargo, me atrajo. No entendía por qué, pero algo dentro de mí, algo extraño e inexplicable, me impulsó a acercarme. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, una campanilla sonó suavemente, anunciando mi entrada. El interior era cálido, con una luz tenue que no se parecía a la de ninguna tienda que hubiera visitado antes. El aire estaba impregnado con un aroma dulce y a hierbas, como si una mezcla de incienso y flores secas flotara por todo el lugar. Las estanterías estaban llenas de objetos curiosos, frascos con líquidos de colores, estatuillas de figuras misteriosas, velas encendidas en diversos colores y formas, y más frascos, pero con etiquetas que no entendía. Me sentí inmediatamente atraído por la atmósfera de ese lugar. No era miedo, pero había algo desconcertante en todo. En el fondo, detrás de una mesa, una mujer mayor me observaba desde una silla, envuelta en sombras. Su rostro era pálido, de facciones suaves pero con una mirada intensa, como si supiera algo que yo aún no comprendía. Me ofreció una leve sonrisa y, sin levantar la voz, me invitó a acercarme. «Bienvenido», dijo con suavidad, «¿qué buscas aquí?» Al principio me sorprendió la pregunta. No sabía bien qué estaba haciendo allí. En realidad, solo había decidido entrar por pura curiosidad. No era mi estilo, nunca lo había sido. Pero algo me empujaba, algo dentro de mí quería saber qué eran Las Cariñosas y, sobre todo, por qué esa tienda parecía tan diferente a todo lo demás que había visto. Solo mirando, respondí, de manera poco convincente. La mujer sonrió, como si hubiera sabido que esa sería mi respuesta. «Hay más de lo que parece aquí», dijo, como si estuviera respondiendo a una pregunta que ni yo había hecho. Ella hizo un gesto con la mano, invitándome a caminar hacia una pequeña mesa que estaba en un rincón. En ella había un mazo de cartas, viejas pero cuidadosamente alineadas. Sin saber por qué, me senté frente a ella. Algo en su presencia me hacía sentir cómodo, pero al mismo tiempo inquieto. No pude evitar preguntarme cómo podía ser posible que un lugar como ese existiera en medio de la ciudad, como si hubiera estado oculto en la penumbra todo este tiempo. La mujer tomó las cartas y comenzó a barajarlas con una destreza que no parecía natural. Mientras las movía, su mirada nunca se apartó de mí. En su rostro se reflejaba una calma que me desorientaba más. Había algo en su postura, en la forma en que sus dedos se deslizaban entre las cartas, que me hizo pensar que, tal vez, no estaba ante una simple tienda de objetos curiosos, sino ante algo mucho más profundo, algo mucho más antiguo. Estas cartas, joven, no son simples herramientas. Son el reflejo de lo que está por venir, de lo que está oculto a los ojos de quienes no saben mirar más allá de lo que pueden ver, dijo ella mientras dejaba el mazo sobre la mesa. No pude evitar sentir que algo en sus palabras resonaba en mi interior.
De alguna forma, sentí que ella sabía algo de mí. Quizás no de mis hechos, pero sí de mis pensamientos más profundos, de mis miedos, de mis deseos. Era como si sus palabras no fueran simples frases, sino una advertencia velada, como si estuviera diciéndome que había algo mucho más grande en juego. Algo que yo no comprendía. ¿Te atreves a saber lo que el futuro tiene preparado para ti?, preguntó, mirando directamente a mis ojos. No estaba seguro de por qué, pero acepté. De alguna manera, una parte de mí deseaba entender. Algo en mí quería saber. Así que asentí. La mujer comenzó a barajar nuevamente, más lentamente esta vez, como si quisiera asegurarse de que cada carta estuviera en el lugar adecuado. Con una precisión casi inquietante, extendió las cartas sobre la mesa. Las imágenes eran extrañas, figuras que no pertenecían a este mundo, símbolos que no podía reconocer, y colores que parecían brillar por sí mismos. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de nerviosismo comenzó a crecer en mi pecho. No quería creer lo que estaba pasando, pero cada vez que miraba las cartas, sentía como si el aire se volviera más espeso, como si todo lo que estaba a mi alrededor empezara a desmoronarse lentamente. La mujer levantó una carta. Era un retrato, pero no un retrato cualquiera, la imagen de un hombre que no conocía, pero que de alguna forma me era familiar. Estaba marcado, como si estuviera rodeado por algo oscuro, algo peligroso. No supe qué pensar, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Este es tu destino, dijo la mujer, y por un momento sus ojos se oscurecieron. Estás atado a algo que no puedes ver. Y lo que viene, no es algo que puedas evitar. Las palabras resonaron en mi mente con un eco extraño, como si se repitieran en mi cabeza sin cesar. Era como si esas cartas no solo hablaran del futuro, sino que me arrastraran a él. No podía moverme, ni hablar, ni siquiera respirar con normalidad. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir en ese pequeño espacio, y todo lo que podía hacer era observar cómo la mujer sacaba más cartas, cómo las figuras se movían, y cómo las sombras en el cuarto parecían alargarse. Finalmente, la mujer hizo un gesto con la mano, como si de repente todo se desvaneciera. Las cartas se recogieron por sí solas, y la atmósfera de la tienda volvió a ser la misma que antes, cálida, tranquila, pero ahora con un matiz de incomodidad palpable. Me levanté sin decir una palabra. Ni siquiera sabía si las palabras que había escuchado eran reales o producto de mi imaginación, pero algo me decía que todo lo que había visto era cierto. Algo había cambiado en mí. La mujer me observó mientras me dirigía hacia la puerta, y antes de que pudiera salir, me detuvo con una última frase. Recuerda lo que has visto, y lo que has sentido. Porque de ahora en adelante, estarás marcado. Las sombras siempre encontrarán a quienes han sido tocados por las cariñosas. Salí de la tienda, pero el aire ya no era el mismo. La ciudad parecía extraña, ajena, como si algo estuviera en el aire, algo invisible. Durante semanas, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido, y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía para mí que no podía escapar de ello. Las sombras que había sentido en la tienda comenzaron a perseguirme, y las extrañas imágenes de las cartas aparecían en mis sueños. Lo que había tocado en las cariñosas ya no me dejaría ir. Y, ahora, cada vez que paso cerca de esa tienda, siento la misma presión en el pecho. Las sombras siempre están allí, esperando. Y no puedo olvidar la advertencia de la mujer: una vez que cruzas esa puerta, no hay vuelta atrás.